La mansión del umbral, el despertar de la oscuridad eterna. Bienvenido a Sombras de Vlad. La lluvia caía sin descanso sobre la colina olvidada, donde se alzaba la antigua mansión. Nadie en el pequeño pueblo cercano quería hablar de ese lugar. Decían que había sido construida por un hombre extranjero, obsesionado con lo oculto, y que algo en su interior nunca se fue. Aiko no creía en esas historias. Había viajado a Japón buscando respuestas sobre la muerte de su abuela, quien le dejó como única herencia un extraño amuleto de piedra negra. Desde niña, su abuela le repetía una advertencia: nunca regreses a la mansión y nunca te quites el amuleto. Pero Aiko necesitaba saber la verdad. La puerta de la mansión crujió al abrirse, como si algo dentro respirara aliviado por su llegada. El aire era denso, pesado, impregnado de un olor antiguo, como madera húmeda y cenizas. Cada paso que daba resonaba en los pasillos vacíos, acompañada por sus propios latidos. De repente, sintió el amuleto calentarse en su pecho. Un susurro: «¿Has regresado?». Aiko se detuvo en seco. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, el eco de esa voz no parecía provenir del aire, sino de su propia mente. Avanzó hasta una sala central donde encontró un altar cubierto de símbolos desconocidos, velas consumidas, marcas talladas en el suelo, y en el centro, un círculo oscuro como si algo hubiera sido quemado allí una y otra vez. El amuleto comenzó a vibrar, y entonces lo vio. Una sombra emergió lentamente del suelo, retorciéndose como humo vivo. Tomó forma, primero una figura humana, luego algo imposible. Sus ojos brillaban con un rojo profundo y su sonrisa era demasiado amplia, demasiado antinatural. «Ese amuleto me pertenece». Aiko retrocedió, temblando. ¿Qué eres?». La criatura inclinó la cabeza. «Soy lo que tu familia intentó encerrar. Soy el demonio que tu abuela traicionó». El suelo comenzó a agrietarse y las paredes parecieron latir, como si la mansión misma estuviera viva. Aiko recordó entonces las palabras de su abuela y entendió. El amuleto no era protección, era una prisión. «Devuélvemelo», susurró el demonio, acercándose lentamente. «Y todo terminará». Aiko dudó. El calor del amuleto quemaba su piel. Sentía una fuerza tirando de él, como si quisiera liberarse. Sus manos temblaban, su mente se nublaba. Y en ese instante, escuchó otra voz, la voz de su abuela. «No lo sueltes, aunque te mate». Aiko gritó y cayó de rodillas. El demonio lanzó un rugido que hizo temblar toda la mansión. «No». Con un último esfuerzo, Aiko apretó el amuleto contra su pecho. Una luz oscura, profunda y antinatural, explotó desde él, envolviendo al demonio. La criatura gritó, su forma se deshizo, retorciéndose, resistiéndose, hasta que fue absorbida. Silencio. La mansión quedó en calma, pero Aiko no se levantó. Cuando finalmente alzó la mirada, sus ojos ya no eran los mismos, negros, vacíos, y una leve sonrisa, demasiado amplia, apareció en su rostro, porque aunque el demonio había sido sellado nuevamente, ahora tenía un nuevo hogar. Aiko permaneció inmóvil durante largos minutos, como si su cuerpo ya no le perteneciera. La lluvia seguía golpeando los ventanales rotos, pero ahora el sonido parecía distante, ahogado por algo más profundo que latía dentro de la mansión. El amuleto, aún entre sus manos, comenzó a enfriarse lentamente. Sin embargo, una sensación extraña se extendía por su pecho, como si algo se hubiera acomodado en su interior. «No has terminado», susurró una voz apenas audible. Aiko alzó la cabeza de golpe. Esa voz no venía del exterior. No, venía desde dentro de ella. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas fallaron. Un mareo la golpeó con fuerza y por un instante la mansión desapareció ante sus ojos, reemplazada por imágenes que no le pertenecían.
Vio a su abuela, años atrás, en ese mismo altar, rodeada de velas, llorando. «Perdóname», decía mientras colocaba el amuleto sobre el suelo. Pero no estaba sola. Algo oscuro se movía detrás de ella, creciendo, tomando forma, observándola. Aiko gritó y volvió en sí. El aire estaba más frío ahora. La mansión crujía, pero no como antes. Era diferente. Era como si respondiera a algo o a alguien. «Eres débil», dijo la voz otra vez. Aiko apretó los dientes. «Cállate». Un espejo antiguo frente a ella vibró ligeramente. Su reflejo no se movía igual que ella. Parpadeó, y el reflejo sonrió. Pero no fue su sonrisa. Fue más amplia, más oscura. «Mírate», susurró la voz. «Ya no eres solo tú». Aiko retrocedió, tropezando contra una pared. El espejo se agrietó de repente, formando líneas que parecían extenderse como venas negras. «No». El amuleto comenzó a latir de nuevo, pero esta vez no quemaba. Pulsaba, como un corazón vivo, y con cada latido, la voz se hacía más fuerte. «Ábreme, déjame ver, déjame sentir». Las sombras en la habitación comenzaron a moverse por sí solas, arrastrándose por el suelo, subiendo por las paredes como manos invisibles. Aiko cerró los ojos con fuerza. «Esto no es real. Esto no es real». Pero cuando los abrió, la mansión había cambiado. Los pasillos eran más largos, las puertas estaban torcidas, y un olor a sangre fresca llenaba el aire. Desde el fondo del corredor se escuchó un paso, lento, pesado, otro paso. Aiko sintió su respiración acelerarse. Algo venía hacia ella, algo que no estaba allí antes. «Déjame salir», insistió la voz, «y te salvaré». Una figura apareció al final del pasillo. Era una mujer, su abuela, pero no era ella. Su piel estaba pálida, sus ojos completamente negros y su cuello torcido en un ángulo imposible. «Aiko», dijo con una voz quebrada, «¿por qué regresaste?» Aiko comenzó a llorar. «No eres tú». La figura avanzó arrastrando los pies, dejando un rastro oscuro tras de sí. «Podrías haber huido», susurró, «pero ahora eres parte de esto». El amuleto vibró violentamente y la voz dentro de Aiko cambió. Se volvió más clara, más cercana, más íntima. «Yo soy tú ahora». Aiko gritó mientras una presión insoportable llenaba su cabeza. Sus recuerdos comenzaron a mezclarse con otros, antiguos, llenos de rituales, sacrificios, gritos que no eran suyos. La figura de su abuela se detuvo frente a ella, y entonces se deshizo. Su cuerpo se rompió como ceniza, cayendo al suelo y formando un símbolo oscuro que comenzó a girar lentamente. La mansión entera tembló. Las paredes se contrajeron, como si respiraran, y todas las puertas se cerraron al mismo tiempo. Un silencio absoluto cayó. Aiko dejó de luchar. Sus brazos cayeron. Su respiración se calmó, y lentamente sonrió. Pero en lo profundo de sus ojos, algo más observaba, algo antiguo, algo que había esperado mucho tiempo, y por primera vez era libre. La sonrisa de Aiko se mantuvo inmóvil, antinatural, como si estuviera tallada en su rostro. Sus ojos, oscuros como un pozo sin fondo, recorrieron la habitación lentamente. Cada grieta en la mansión parecía susurrarle secretos antiguos. El aire vibraba con una presencia que ya no estaba contenida. El amuleto colgaba inerte, pero algo dentro de él seguía despierto. Un leve crujido resonó en el techo, como si alguien caminara sobre él. Aiko no levantó la mirada. Ya sabía que no estaba sola, porque ahora ella era la puerta. Un suspiro profundo escapó de sus labios, pero no era humano. Sonaba como múltiples voces mezcladas en una sola. El suelo bajo sus pies comenzó a oscurecerse lentamente, como tinta derramándose, avanzando en todas direcciones. Las paredes absorbían esa oscuridad, latiendo suavemente. La mansión estaba cambiando otra vez, y esta vez no había vuelta atrás.
El demonio no quería escapar, quería expandirse. Aiko dio un paso hacia adelante, con movimientos rígidos. Sus dedos se retorcían como si no respondieran a su voluntad. Un dolor agudo atravesó su pecho de repente. El amuleto se hundió ligeramente en su piel, como si intentara fusionarse con ella. Mas, susurró la voz dentro de su mente. Aiko tembló, pero no se detuvo. Algo la estaba guiando. Las puertas del pasillo comenzaron a abrirse una a una, golpeando contra las paredes con fuerza brutal. Dentro de cada habitación había algo diferente. Sombras, figuras, susurros, recuerdos distorsionados. Como si cada espacio guardara un fragmento del horror. Aiko caminó sin mirar dentro, porque ya podía ver todo desde su mente. La mansión ahora vivía dentro de ella. Un grito desgarrador rompió el silencio. Venía de una de las habitaciones abiertas. Aiko giró lentamente la cabeza hacia la fuente del sonido. Sus labios se curvaron en una sonrisa más amplia. Entró sin dudar, y lo que vio no debía existir. Un hombre atrapado en la pared, fusionado con ella. Sus ojos suplicaban ayuda, pero su boca estaba sellada. Aiko se acercó al hombre lentamente, extendió su mano y tocó su rostro frío. En el instante del contacto, el hombre gritó sin voz. Su cuerpo comenzó a hundirse más en la pared, desapareciendo como si fuera absorbido, hasta que no quedó nada, solo una mancha oscura palpitante. Aiko rió, y esa risa no era suya. La mansión respondió a su risa con un temblor profundo. Las vigas crujieron como huesos rompiéndose. El techo dejó caer polvo negro sobre el suelo. Cada rincón parecía despertar, como si algo hubiera estado dormido durante siglos, y ahora, finalmente se alimentaba. Aiko cerró los ojos por un instante y vio más, mucho más. Visiones de rituales antiguos llenaron su mente. Personas arrodilladas, sangre derramada, símbolos grabados. El demonio había sido invocado muchas veces, pero nunca completamente liberado. Hasta ahora. Eres el recipiente perfecto, susurró la voz. Aiko sintió orgullo y horror al mismo tiempo, pero ya no podía distinguirlos. Un ruido metálico resonó desde el piso inferior. Algo había caído o despertado. Aiko giró su cuerpo lentamente hacia las escaleras. Cada paso que daba hacía eco en toda la estructura. Las sombras se apartaban a su paso, como si la reconocieran, como si le obedecieran, porque ya no era una intrusa. Al llegar al primer escalón, se detuvo. Una figura estaba al pie de las escaleras, alta, delgada, cubierta por una oscuridad densa. No tenía rostro, solo una forma incompleta, pero respiraba y la observaba. Aiko inclinó la cabeza. «Ven», susurró, y la cosa obedeció. La figura comenzó a subir lentamente. Cada paso deformaba la madera bajo sus pies, como si su peso no fuera natural. Aiko extendió su mano hacia ella, y cuando sus dedos se tocaron, la criatura se deshizo en humo negro, absorbido directamente en su cuerpo. Aiko jadeó, sintiendo más poder. El amuleto brilló débilmente, intentando resistir, pero ya era demasiado tarde. La prisión se estaba rompiendo desde dentro. Las grietas en su superficie crecían, pequeñas, pero inevitables. Aiko lo sostuvo con fuerza, pero no para contenerlo, sino para liberarlo. «Sí», susurró la voz con placer. Mas Aiko comenzó a reír nuevamente. Sus uñas se clavaron en su propia piel. Sangre oscura brotó lentamente, pero no caía al suelo. Flotaba, girando alrededor de ella, formando símbolos en el aire. Los símbolos de sangre comenzaron a girar con más rapidez. Emitían un brillo tenue, como si respiraran. Aiko levantó la mano y los controló. Cada trazo respondía a su voluntad. Cada gota contenía un fragmento del horror. «Recuerda», susurró la voz, «todo lo que eres ahora». Y en ese instante lo entendió. No estaba siendo poseída, estaba despertando.
El suelo bajo ella se abrió en una grieta oscura. De su interior surgieron manos deformes. Intentaban alcanzarla, tocarla, suplicarle. Pero Aiko no retrocedió. Al contrario, se inclinó hacia ellas. ¿Quieren salir?, murmuró con voz rota. Las manos temblaron, con desesperación, y entonces ella las dejó entrar. Las manos se deshicieron en humo al tocarla, entrando en su cuerpo como un torrente frío. Aiko gritó, pero no de dolor. Era una mezcla de éxtasis y agonía. Sus ojos se iluminaron por un instante, mostrando formas que no eran humanas. La grieta se cerró lentamente, pero algo más había cruzado. Las paredes comenzaron a sangrar, lentamente, en silencio, sin detenerse. El líquido oscuro descendía como lágrimas, y al tocar el suelo, susurraba. Decía nombres, nombres olvidados, nombres perdidos. Aiko escuchó uno, y se estremeció. Era su propio nombre, repetido sin cesar. «Ya no eres Aiko», dijo la voz con firmeza. «Eres el umbral». Sus recuerdos comenzaron a fragmentarse. Su infancia, su abuela, todo se distorsionaba, como si nunca hubieran sido reales. Aiko llevó sus manos a la cabeza, intentando aferrarse a algo, pero todo se desvanecía. Una puerta al fondo del pasillo se abrió sola, lentamente, rechinando con violencia. Desde su interior salía una luz roja intensa y un calor insoportable. Aiko caminó hacia ella sin dudar. Cada paso dejaba marcas oscuras en el suelo, como si quemara la madera al tocarla. La puerta la estaba llamando. Al cruzar el umbral, todo cambió. Ya no estaba en la mansión. Era un lugar vasto, vacío, infinito, cubierto por un cielo negro sin estrellas. Y en el centro, un trono, hecho de huesos y sombras vivas. Aiko sintió que debía acercarse, y así lo hizo. Cada paso hacia el trono hacía eco en la nada. El aire era espeso, difícil de respirar, pero ella no se detenía. Algo dentro de ella la empujaba, una necesidad, un destino inevitable. Al llegar se quedó inmóvil. El trono parecía latir, esperándola. «Siéntate», ordenó la voz. Aiko dudó por primera vez. Un recuerdo débil cruzó su mente. La voz de su abuela. «Lucha, aunque sea tarde». Sus manos temblaron, pero el silencio la rodeó y finalmente obedeció. Al sentarse, un grito atravesó el vacío. No venía de afuera, venía de ella misma. Su cuerpo se arqueó violentamente. Sombras emergieron de su pecho, girando, creciendo, extendiéndose. El trono la absorbía lentamente, haciéndola parte de él. Sus ojos se abrieron de golpe, completamente negros, sin rastro de humanidad. Su respiración se detuvo y luego volvió, pero diferente, más profunda, más pesada, como algo antiguo respirando por primera vez. La mansión reapareció a su alrededor, pero ya no era la misma. Era más grande, más oscura, más viva. Las paredes se movían como carne, los pasillos cambiaban constantemente, y en cada rincón había algo observando. Aiko se levantó lentamente del trono y sonrió. «Este mundo ahora es nuestro». Su voz ya no era una sola, eran muchas, superpuestas, ecos de almas atrapadas. El amuleto finalmente se rompió, cayendo en pedazos al suelo, liberando una oscuridad densa que se fundió con ella. Las puertas de la mansión se abrieron de golpe. El viento entró con violencia, arrastrando hojas, polvo y susurros. Algo afuera había sentido el cambio, algo antiguo y hambriento. Aiko caminó hacia la entrada. Sus pasos eran firmes, decididos. Al salir, el mundo exterior estaba distinto. El cielo era más oscuro. Las nubes se movían en direcciones imposibles. El aire olía a muerte y el silencio era absoluto. No había animales, no había viento, solo ella. Aiko miró sus manos. La piel se movía lentamente, como si algo viviera debajo. Sonrió con calma. «Es hora», susurró.
y dio un paso hacia adelante. El suelo se agrietó bajo sus pies. El mundo comenzaba a ceder. En lo profundo de la oscuridad, algo despertó, algo aún más antiguo que el demonio, algo que había esperado siglos, observando, en silencio, y ahora, finalmente, libre. Aiko levantó la mirada y por primera vez sintió miedo, porque entendió que ella no era el final, sino el comienzo. Aiko permaneció inmóvil mientras el cielo se desgarraba sobre su cabeza. Las nubes comenzaron a girar formando un abismo oscuro. Un sonido profundo emergió de ese vacío. No era un trueno, era una respiración, lenta, inmensa, imposible. El mundo entero pareció encogerse ante ella. Y por primera vez, Aiko sintió que no tenía control. Algo la estaba observando desde arriba. El suelo tembló con una fuerza brutal. Las grietas se abrieron como bocas hambrientas. De ellas surgieron sombras aún más densas que las de la mansión. No eran como las otras. Estas no obedecían. Se arrastraban, se retorcían, como si temieran a lo que venía. Aiko dio un paso atrás. Su sonrisa desapareció lentamente. ¿Qué es esto?, susurró con dificultad. La voz dentro de ella guardó silencio. Por primera vez desde que todo comenzó. El demonio no respondió. El cielo se partió en dos y algo descendió. No tenía forma definida. Era oscuridad pura, comprimida, viva. Miles de ojos se abrieron en su superficie, observando todo al mismo tiempo, observándola a ella, reconociéndola. Y entonces habló, no con palabras, sino con un sonido que atravesó la realidad. Un sonido que hizo sangrar el cielo, que hizo gritar a la tierra, que hizo que el alma de Aiko se desgarrara desde dentro. La voz dentro de ella gritó: «No, no, él no». Aiko cayó de rodillas. Sus manos se clavaron en el suelo. Su cuerpo comenzó a romperse, pero no físicamente. Algo más profundo, su esencia, su existencia. «Tú», susurró la entidad, «no eras el recipiente». Aiko levantó la mirada, con terror absoluto en sus ojos. Eras la llave. El amuleto destruido comenzó a reconstruirse en el aire. Sus fragmentos flotaron, giraron, y luego se incrustaron violentamente en el pecho de Aiko. Ella gritó, un grito que no terminó nunca. Su cuerpo se abrió en sombras, no sangre, no carne, sino oscuridad pura escapando de ella. El demonio dentro de Aiko comenzó a ser arrancado, desgarrado, devorado, absorbido por esa cosa que descendía del cielo. «No, yo soy el dueño», rugió la voz dentro de ella. Pero fue inútil. La entidad lo consumió sin esfuerzo, como si nunca hubiera sido nada, como si todo lo ocurrido solo hubiera sido un paso previo. Aiko dejó de gritar. Su cuerpo quedó suspendido en el aire, vacío, hueco, sin alma. Y entonces algo entró. No el demonio, algo peor. Sus ojos se abrieron lentamente, pero ya no eran negros, eran infinitos, como el cielo roto sobre ella. La cosa dentro de Aiko respiró por primera vez y sonrió. La mansión, el pueblo, el mundo, todo comenzó a desvanecerse, no destruido, borrado, como si nunca hubiera existido, como si algo estuviera reescribiendo la realidad misma. Y en ese vacío solo quedó ella, de pie, observando, esperando, porque lo que había llegado no vino a destruir el mundo, vino a crear uno nuevo, y esta vez no habría humanos.